Guiones y guionistas, capítulo 15. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del animado mundo de los guionistas y el divertido arte de los guiones. Sí, digo divertido porque hacer guiones es algo muy divertido. Vosotros pensad que cuando uno escribe un chiste, primero tiene que hacerte gracia a ti mismo y ahí te ríes. Y si escriben muchos chistes, pues te ríes muchas veces. Aunque, claro, también existe la otra cara de la moneda. Yo, por ejemplo, he llorado escribiendo drama. Os lo juro, hablo en serio. O sea, a veces estás como tan dentro de tus personajes que cuando ellos sufren, bueno, pues tú también sufres un poco. Pero bueno, así es la vida de un guionista, un tío vivo de emociones. Y si queréis saber algo más de mi vida, pasad por mi web, que tiene el particular nombre de davidestebancubero.com. Hoy vengo dispuesto a reír, la verdad, porque vamos a hablar de dibujos animados, como decimos en España, o caricaturas o dibujitos, como se conocen en algunas zonas de Hispanoamérica, o monitos animados, como dicen en Chile, o comiquitas, como lo llaman en Venezuela, o muñequitos, como los dicen en Colombia. Y, bueno, si me oye alguno que esté en algún país anglosajón, cartoon. Por cierto, muchos saludos a todos vosotros porque me escuchan muchas personas de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador. Muchas gracias por escucharme y yo también os escucho a vosotros, con lo cual, si queréis decirme algo, algún tema del que hable o cualquier cosa, os podéis comunicaros conmigo pues a través del formulario de la web o a través de Facebook, de la página de Facebook Guiones y Guionistas. Bueno, pues ahí me ponéis cualquier comentario y yo os escucharé, que sea algo recíproco. Como estaba diciendo, hoy voy a hablar del mundo de animación, pero bueno, como cada vez abarca más públicos, me voy a centrar en el dibujo animado infantil. Y lo primero, como siempre, es identificar cuál es la esencia del medio del que estamos tratando para ver después cómo adentrarnos en la creación de sus guiones. Los dibujos animados infantiles se identifican por 2 elementos. Por un lado, la técnica, es decir, están creados por animación y eso le da unas características que lo hacen único a la obra. Y por otro, el target al que van dirigido, es decir, los niños, que es algo que influencia en los temas, en la estética y sobre todo en el guión, como veremos a continuación. Estos elementos suelen ir de la mano. Pues no es casualidad que las primeras imágenes que suelen ver los niños, ya sean en libros, en televisión, suelen ser dibujos. Y estas imágenes dibujadas, pues la verdad es que les acompañan hasta la preadolescencia, o bueno, en el caso de la animación de adultos, toda la vida, ¿no? Porque hay algunos que seguimos viendo dibujitos toda la vida. Aunque bueno, yo en mi caso veo los de adulto y en este caso los infantiles porque tengo un niño de 2 años y me toca tragarme mucho dibujo infantil. De hecho, muchas de las cosas que estoy hablando me han surgido viendo los dibujos con Bruno. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear el guión de una obra de dibujos animados. Ahora vamos a seguir unos pasos para ver cómo podemos crear una obra de dibujos infantiles. Por lo menos lo que es la creación y la creación del formato y el guión. Luego, obviamente, falta toda la parte gráfica, pero eso ya no entra dentro de los límites de este humilde podcast. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la edad de nuestra audiencia. Como ya hemos visto otras veces, es definitivo tener claro el target al que vamos a dirigirnos. Pero al hablar de audiencias infantiles, eso es marcar un target demasiado amplio, ¿no? Y hay que acotar más. No es lo mismo hablar de dirigirte a bebés o niños menores de 2 años a que sean niños de 6 años o a preadolescentes de 12. Y si tenéis alguna duda, id a la sección infantil, por ejemplo, de Netflix o cualquier catálogo de películas al que estéis suscritos y bueno, veréis cómo lo dividen. Por ejemplo, en Netflix se habla de aprendizaje temprano, niños en edad preescolar, niños entre 5 y 7 años, para ver en familia. Bueno, te lo van desglosando mucho porque, claro, dibujos infantiles o cartoon es algo demasiado amplio, ¿no? La animación infantil suele ser una mezcla de diversión con pedagogía y dependiendo de la edad a la que nos dirijamos, pues la balanza se inclina hacia un lado o a otro. Cuando son más pequeñitos la pedagogía tiene como más peso y ya cuando empiezan a ser un poquito más mayores, bueno, como que la diversión prima más, ¿no? Pero bueno, siempre hay que encontrar también un poquito de equilibrio en todo, ¿no? De hecho, en la creación de una serie de animación infantil suelen trabajar pedagogos, sobre todo en las edades más tempranas, que asesoran sobre qué es mejor mostrar o qué no
y cómo hacerlo, ¿no? Según la edad a la que se dirigen los dibujos. Como sabemos los que tenemos los niños pequeños, el proceso de aprendizaje de un niño cambia semana a semana. Es algo realmente fascinante ver cómo cambia. Pero hay ciertas constantes que se pueden establecer por la edad y es fundamental que nosotros las conozcamos antes de empezar, ¿no? Y si lo que queremos es dirigirnos a una audiencia más amplia, tendremos que crear una historia con varias capas. Hay que hacer algo como una cebolla, como que tenga varias capas y que cada capa interese a un tipo de espectadores. Esto lo conocen muy bien, por ejemplo, los autores de películas de Pixar o de DreamWorks, que saben enamorar a los niños con los personajes divertidos, pero también a los mayores que luego son los que llevan a los niños al cine, claro, a los que cautivan con el ingenio, con personajes como más emocionantes. Hay distintas capas, los niños se quedan con lo que se quedan y los mayores con lo que se quedan, ¿no? Hay veces que estás viendo una película de estas y de repente los niños se ríen con cosas que a ti no tal y otras cosas que obviamente solamente vas a entender tú y ellos todavía no van a entender, ¿no? Por cierto, hablando de Pixar, no sé si habéis leído ya las 22 reglas de la escritura según Pixar. Bueno, la verdad es que llevan apareciendo en muchos posts de internet desde el año 2011. Y bueno, son unas normas y consejos que un artista de storyboard de Pixar, Emma Coat, subió a Twitter y que resumen un poco la filosofía creativa de la compañía. Si no las habéis visto, buscadlas, porque no se refieren solo a las historias de animación, sino que sirven para todas las historias y son consejos para encontrar ese vínculo emocional con los personajes que tanto caracterizan a sus películas de Pixar. Lo segundo, una vez tenemos claro a qué edad nos dirigimos, es crear un poquito cuáles van a ser los personajes protagonistas y el universo y la historia. Vamos a ver algunos tipos posibles de personajes principales para que nos hagamos una idea y bueno, pues si os surgen algunas ideas para crear vuestras historias. El primero obviamente serían niños, ¿no? A los niños les encantan ver a otros niños en la pantalla. El proceso de identificación que se suelen dar en todas las edades con los niños es mucho más poderoso, ya que han vivido menos, tienen menos referencias, con lo cual su mundo casi es los niños, ¿no? Bueno, la familia y sus compañeros, ¿no? del jardín. Y claro, nosotros podemos crear por un lado niños viviendo aventuras con otros niños, ¿no? Como en series como Jack y los piratas, o niños viviendo aventuras con animales, como Pocoyo o Dora la exploradora, o niños con familiares, incluso de hecho familiares entre ellos como Charlie y Lola, que son dos hermanos, o incluso niños buscando a su madre como Marco, ¿no? Esos dibujos infantiles de por lo menos mi infancia, de mi generación, que nos emocionaron tanto y nos hicieron sufrir. Bueno, y no solo de mi generación, la generación de mi padre, que tiene ya 80 y tantos años, no vio los dibujos animados obviamente, pero sí mi padre me contó que leyó el libro en su infancia, juventud, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero es el libro en el que se basaron para hacer Marco y bueno, y ya mi padre se emocionó hace casi 80 años, ¿no? Además de niños, también podemos buscar que nuestros protagonistas sean animales. Desde que nació el género de animación infantil, la verdad es que se han utilizado como protagonistas de las historias animales que hablan, que tienen comportamientos y emociones humanas, ¿no? Animales un poco antropomorfizados, no solo por la forma, sino sobre todo por el comportamiento y las emociones. Por ejemplo, recordamos que el ratón Mickey cumple actualmente 90 años y la verdad es que aunque Disney lleva muchas décadas contando historias donde los protagonistas son animales humanizados, no son los únicos que lo hacen. Os podría dar muchísimos ejemplos, como Peppa Pig, Bob Esponja, Kung Fu Panda, la abeja maya, el gato con botas, Madagascar, ¿no? Esos animales del zoo que acaban llegando a la selva y viviendo aventuras. Bueno, sí, la verdad es que los animales, y además lo vemos en los libritos infantiles, ¿no? Hay muchísimos protagonizados por animales. Los niños como que empatizan mucho con el tema de los animales y luego también es muy curioso cuando luego en la vida real les llevas a conocer animales de verdad, ¿no? Y ir a un zoo con un niño siempre es fascinante, por mucho que los zoos a veces sean un poco horribles, ¿no? Por las condiciones de los animales, pero claro, o sea, es el momento de ver animales de verdad, porque bueno, a lo mejor sí en las granjas con el jardín pueden ir a ver pues una vaca, una oveja, pero claro, háblales de un elefante, háblales de un oso, de un león. Son como seres imaginarios, como un dragón o como un dinosaurio, hasta que un día van al zoo y ahí ven que son reales. Luego ya de mayores aprenderán que los dinosaurios y los dragones no existen, en la actualidad por lo menos. Otro tipo de protagonistas pueden ser los objetos con vida, porque no solo se pueden humanizar los animales, también los objetos, ¿no? Y que cobren vida. Por ejemplo, el cortometraje Luxo Junior, que se animaba un par de lámparas, fue con el que Pixar comenzó su exitosa andadura repleta de objetos con emociones humanas
como los coches de Cars o los juguetes de Toy Story, ¿no? Pixar ha animado muchísimos objetos, pero no son los únicos. Y está bien, ¿no? El concepto de humanizar, ¿no? Un objeto solo no tiene emociones. Cuando ya le empiezas a agregar otras emociones, ahí es cuando los niños se enganchan, y no son los niños, claro, enganchan con ellos. Y también pueden ser los protagonistas de nuestras historias seres fantásticos, especiales, porque cuando se trata de animación y audiencia infantil, la verdad es que la imaginación se desborda, no tiene límites, ¿no? Surgen comunidades de seres fabulosos como los pitufos, ¿no? Y los trolls, los minions, los gnomos, los teletubbies, ¿no? Y todos estos grupos y comunidades conviven con seres de cuentos como Shrek, como Pinocho, o animales legendarios como hablaba antes, como los dinosaurios o dragones. Y por supuesto, una colección de superhéroes, supervillanos que demuestran que todo es posible y creíble en la cabeza de un niño. Que realmente los niños no le ponen límites a su imaginación, ¿no? Es maravilloso jugar con ellos porque entran, ¡plac!, en un segundo entran en cualquier juego. Y por eso los dibujos son tan alucinantes, porque pueden contar todas las historias, muchas historias que los mayores pues no podrían. Una vez creados los personajes principales hay que situarlos en un contexto, en una época, y ahí, claro, ahí tampoco las opciones tienen límites. Por ejemplo, si elegimos un grupo de dinosaurios como protagonistas de nuestra historia, ¿cuál es la relación entre esos grupos? ¿Son familiares entre sí? ¿Son amigos? ¿O son enemigos que pelean unos contra otros? Los dinosaurios buenos y los malos, ¿no? Luego, ¿dónde se encuentran? ¿Están en la naturaleza, ¿no? Los dinosaurios en su hábitat natural, o están en una ciudad? Pueden ser dinosaurios que viven en una ciudad con su casa, con su familia, los niños van al colegio, o están en una civilización perdida y remota donde llegan otros personajes. También, ¿en qué época pasa esta historia de dinosaurios? ¿Pasa en la prehistoria, que es cuando realmente vivieron, o pasan en la actualidad, ¿no? Perfectamente puede en la actualidad vivir dinosaurios, y igual que la gente tiene un perro, pues puede vivir con un dinosaurio, o realmente pueden pasar las historias en el futuro, ¿no? Un futuro lleno de dinosaurios que conviven con humanos, o no, o solamente dinosaurios. Incluso pueden ser dinosaurios que viajan en el tiempo por todas las épocas. ¿Por qué no? Todo entra dentro de todo lo que se nos ocurra a nosotros. Los niños van a disfrutar con ello y les va a encantar, y jamás van a poner en duda cosas como la credibilidad y ese tipo de cosas ya más de adultos. De hecho, os voy a poner un par de ejemplos reales para que veáis hasta dónde se pueden combinar estos elementos. Ejemplos con dinosaurios. Por un lado está la serie Dinotren, que está protagonizada por un curioso joven tiranosaurio llamado Woody, aunque bueno, se llama Bruno en Hispanoamérica, que es muy gracioso porque claro, cuando le llama Bruno, mi hijo y tal, siempre como que empatiza mucho más y se divierte, ¿no? Y bueno, pues el dinosaurio este chiquito, Bruno, vive con una familia adoptiva de pteranodones, y lo que hacen es, en cada episodio, tomar el dinotren para conocer, para explorar, para tener aventuras con otro tipo de dinosaurios. La excusa, la verdad, es bastante como absurda, ¿no? Es como que el niño el dinosaurio, es de una raza distinta, obviamente, a la familia adoptiva, y entonces como que les dice, quiero conocer cuál es mi raza. Y entonces en cada episodio se suben al dinotren, que es un tren como para dinosaurios, y para en sitios distintos, y en cada sitio conocen un tipo de dinosaurio nuevo con el que les pasan aventuras. Y además es curioso porque no solo les pasan aventuras, sino de vez en cuando pues hay un experto que explica cómo era ese tipo de dinosaurio, cuáles eran sus características, su hábitat natural. O sea, que tiene ese punto pedagógico como de enseñar a los niños, que además de que se diviertan con la historia de Bruno, bueno, pues que aprendan qué tipo de dinosaurios hay, ¿no? Y otro ejemplo, este es futurista, ¿no? Lo que decía del futuro, ¿no? La serie se llama Dinotrux, ¿no? Y son personajes que son mitad dinosaurio y mitad máquina, ¿no? Como mitad camiones, o es una especie como de Transformers, ¿no? Y van viviendo como, pues eso, como luchas contra el malvado y todo esto. La verdad es que, no sé, yo con cualquier idea que se os ocurra, si le metéis un dinosaurio en medio, ya funciona para el mundo infantil. El tercer paso para crear nuestra obra sería decidir qué técnica de animación vamos a utilizar, ¿no? La animación brinda muchas oportunidades para recrear mundos y estéticas diferentes, pero hay que decidir qué técnica utilizar, pues cada método puede ofrecer cosas diferentes. La técnica más utilizada es la animación en 2D, que es la que tradicionalmente se hacía dibujando los fotogramas uno a uno y después fotografiándolos, y se colocaban formando una secuencia para dar la sensación de movimiento. Obviamente todo esto se ha transformado con la llegada de la computadora, y ahora casi todas las animaciones se hacen con el ordenador.
De hecho, ya la mayoría se hacen con la animación 3D, que proporciona volumen a los dibujos y más sensación de realidad. Aunque teóricamente no serían dibujos animados, porque los personajes no están dibujados, popularmente también se incluyen dentro del mundo del dibujo animado otras técnicas de animación como el stop motion, que sirven para animar objetos en volumen. Estos objetos pueden ser de un material moldeable como la plastilina o la arcilla, o pueden ser objetos sólidos. También hay otras técnicas como la animación de recortables, pintura sobre cristal, animación sobre arena, pintura sobre celuloide y bueno, y otras técnicas que se os pueden ocurrir a vosotros, ¿no? Simplemente con tal de que vayáis haciendo fotograma a fotograma y animándolo, ya vas a poder crear la sensación de movimiento. El cuarto paso sería decidir el formato de la obra y la estructura, ¿no? ¿Qué formato va a tener nuestra obra? ¿Va a ser unitario, ya sea un cortometraje, va a ser un largometraje, o va a ser seriado, ¿no? Ya sea una webserie, una serie para televisión? En el caso de que sea seriado, los dibujos suelen tener algunos códigos que ya están un poquito preestablecidos, ¿no? Como que sean normalmente capítulos episódicos, es decir, que las tramas empiecen y acaben en el propio episodio, y así se garantizan que los episodios no necesitan de ver de forma ordenada, cosa que es bastante útil con el mundo de con el mundo de los niños, ya que, bueno, les pones un episodio, los pillas por la tele y lo ves antes, lo ves después, otras veces los pillas en YouTube. Bueno, en Netflix sí es más fácil porque te los ponen de forma ordenada, pero bueno, aún así, como ellos el tema de la memoria y no lo tienen tanto como nosotros, no les importa ver los episodios repetidos. O sea que no, lo importante es que empiecen y acaben la historia dentro de la propia trama, ¿no? Durante el propio episodio pueden surgir los hechos más caóticos y sorprendentes del mundo, pero al final de la emisión se resuelven todas las tramas y el universo de la serie vuelve a empezar de nuevo. Con lo cual, bueno, da igual si ves uno antes o lo ves después. Otro elemento son la duración de los capítulos, que no suele pasar de los 22, 25 minutos, ¿no? Incluso las series creadas para niños más pequeños tienen duración menor, ¿no? Que puede ser 5 minutos, 10 minutos, bueno, para no forzar su atención y también para que los padres controlen un poco más la emisión. Cuando son muchos episodios los agrupan y bueno, ya son los padres los que deciden la cantidad de episodios que ven o el tiempo que están los niños ante el televisor, ¿no? Incluso, por ejemplo, si son episodios cortitos, algunas plataformas como Netflix te emite a lo mejor varios seguidos, tipo 4 o 5, y luego para. Y ahí te pregunta, ¿quieres seguir viendo, no? Como para que realmente sea el padre el que decide si quieres seguir o no. Cosa que es bastante útil, porque, bueno, pues se te para y entonces siempre le puedes decir, uy, se paró, se acabó y no sé qué. Paso número 5 sería abordar el contenido de la obra, ¿no? Hay que ver ya cuál va a ser el tema, cuál va a ser el argumento, la sinopsis de la historia o de los episodios. En general, las historias de animación infantil, pues sí, pueden surgir de cuentos tradicionales, de leyendas fantásticas, pero bueno, no siempre es así, ¿no? Y de personajes inventados. Muchas veces también pueden surgir de hechos cotidianos y cualquier cosa puede inspirar. Como veíamos cuando hablábamos de los personajes, la imaginación y la creatividad son los ingredientes principales de las historias. Y realmente los niños van a jugar con todo lo que les ofrezcamos. Pero no hay que olvidarse que con las historias también están adquiriendo valores, ¿no? Ideas o normas que les van a conformar con su actitud ante la vida. Por eso hay que tener cuidado con lo que escribimos. Por ejemplo, el tema de los roles de género. Yo una cosa que observo ahora que veo muchos dibujos es que evidentemente existen dibujos para chicos y dibujos para chicas. Cuesta encontrar realmente animaciones que no sean sexistas. De hecho, si vamos a la clasificación de Netflix, vemos que hay listas de superhéroes, que son muchos capítulos para muchas series distintas para chicos y otras que super princesas, que son series solo para chicas, ¿no? Aunque bueno, luego compensan también y tienen otro epígrafe titulado Chicas Líderes, donde ahí les dan más protagonismo, pero sí que realmente se nota que ya desde pequeñitos se les van enseñando un poquito las cosas que son para chicos y las cosas que son para chicas. Y como que cuesta a veces salirse un poquito de ahí, ¿no? Y ahí radica la importancia de encontrar ese equilibrio entre la diversión y la pedagogía que tiene que reinar en este tipo de relatos. Porque no deberíamos olvidarnos que además de divertirlos, les estamos formando. Y por último, el último punto sería escribir los guiones. La última fase antes de que el trabajo pase ya a los encargados de la imagen, es decir, los directores, dibujantes, los que hacen storyboard, los animadores, sería ya la escritura del guión. Y como sobre la escritura de guiones ya hablo en suficientes podcasts y los que quedan,
pues lo que voy a apuntar va a ser algunas cosas específicas de este género. Una de ellas, muy importante, es la interacción con los niños. Como comprobamos cuando vamos al teatro infantil o a los títeres, los niños son un público que está acostumbrado a interactuar con las historias. Tú vas al teatro y los personajes te interpelan con preguntas a los niños o les hacen repetir expresiones y ellos contestan, repiten y se divierten mucho, no son como muy activos. Esta interacción también se traslada a los dibujos animados con mucha naturalidad. Por ejemplo, en Pocoyo se rompe la cuarta pared y los personajes y el narrador interpelan a los espectadores, ¿no? Contándole y haciéndoles preguntas. En Dora la Exploradora, por ejemplo, proponen adivinanzas a los niños y luego las van resolviendo. Y también les hacen repetir expresiones en inglés. En otra serie, por ejemplo, que se llama Louis, que es un conejito, el personaje pinta y va explicando a los niños cómo hacer los dibujos y invitando a que le imiten y a que pinten. Bruno porque todavía es chiquitito y hace muchos rayajos, pero ya dentro de poco cuando empiece a hacer cosas más figurativas, vamos, volveré otra vez a ponerle Louis. Y otra serie, por ejemplo, que se llama Zubabú, ahí el narrador va proponiendo adivinanzas a los niños que tienen que adivinar qué animal se esconde dentro de cada caja, ¿no? Es una especie como de caja, además son episodios muy cortitos, una especie de caja donde van dando una serie de pistas para adivinar qué animal hay dentro, ¿no? Y al final la caja se transforma en ese animal. Además de la interacción, otro elemento importante son las canciones. Los niños están acostumbrados a cantar desde pequeñitos, les encantan las canciones, ¿no? En la vida real y en los dibujos animados, ¿no? Además son canciones que se aprenden y que van repitiendo siempre que aparecen, ejercitando un poco la memoria y las capacidades musicales. Y como estos episodios se ven muchas veces, pues les da tiempo, ¿no? A poder cantar, repetir, jugar. Pero además muchas veces las canciones no son solamente un elemento para entretener, sino un poco son como las películas musicales. Se integran dentro de la ficción y las letras ayudan a entender la historia. O sea, hay canciones que te están diciendo para algo. Hay por ejemplo, de unos episodios, no me acuerdo ahora de la serie, que cantan canciones de Beatles, ¿no? Y de repente cada episodio tiene como título una canción de los Beatles que van a cantar los personajes dentro de ahí. Y luego temáticamente todo gira en torno a una trama que tiene que ver con esa canción. Con lo cual, llegado un momento, los personajes, los muñequitos se ponen a cantar y a bailar ahí, haciendo coreografías y todo relativa a esa canción. Una serie como esa yo me imagino que obviamente no alguien la ha escrito y lo ha dicho voy a ver si consigo los derechos. La forma siempre es al revés. Me imagino que ahí no sé quién tiene los derechos, no sé cuál de las mayors tiene los derechos de los Beatles, capaz que a ellos se les ha ocurrido, bueno, algo más para explotar los derechos de las canciones que ya tenemos, vamos a hacer una serie infantil para utilizar las canciones. Hacerlo al revés sería una locura, ¿no? Decir, venga, voy a montar todo el proyecto y luego cuando preguntes los derechos de las canciones y te digan lo que cuesta, probablemente se te vaya el mundo a los pies, ¿no? Porque, bueno, este tipo de cosas mueven muchísimo dinero. Otro elemento importante en los guiones infantiles es el lenguaje no verbal. Dependiendo de la edad, muchos niños ven dibujos mientras están aprendiendo a hablar, a entender el mundo, porque realmente la imagen tiene una importancia mayor que en la ficción de adultos. Las historias se tienen que comprender con pocas palabras a partir de la información visual que te están transmitiendo los dibujos. Ahí radica también la importancia del humor visual y del slapstick. El slapstick, por si alguien no lo sabe, es un tipo de humor visual que hay, por ejemplo, cuando alguien tira una tarta a otro a la cara o cuando el coyote se cae por el precipicio tras perseguir al correcaminos. Es un humor que viene de las películas en blanco y negro, de las películas iniciales del cine mudo, de los primeros cómicos, ¿no? Y bueno, son como acciones exageradas que incluso tienen un poquito casi como de violencia física, pero que luego no dejan consecuencias reales de dolor. Como que al final el coyote siempre se vuelve a levantar y sigue persiguiendo al correcaminos. En la vida real, obviamente, se hubiera matado al caer desde ese acantilado, pero en el mundo de los dibujos, ay, 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 y sigue la aventura. Y el último elemento a reseñar sería el maniqueísmo, ¿no? El mundo de las historias infantiles es mucho más maniqueo que el real. O sea, que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y ahí las historias suelen tener una moraleja, una enseñanza. En la vida real, obviamente, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, no es tan maniquea, pero se simplifican cuando cuentan historias infantiles. Luego hay veces que hay personajes que son como un poquito más complejos, ¿no? Como Peppa Pig, ¿no? Es un poco raro, ¿no? He dicho que Peppa Pig es complejo, la verdad es que me estaba oyendo y digo, ¿eh? Pero realmente es que Peppa Pig muchas veces se muestra como individualista y egoísta, ¿no?
que de hecho hay mucha gente por internet, si buscáis, que está como que lo critica, ¿no? Pero en el fondo siempre al final del capítulo dejan claro que esa actitud tiene malas consecuencias, ¿no? Que no hay que ser egoísta y Pepa aprende la lección. Yo creo que para mí todas las quejas que sí de padres que no saben entender el personaje de Pepa son fallidas, porque lo importante del niño no es imitar al animal, sino que aprenda la historia y que aprenda la lección de todo lo que está funcionando. Y para eso funciona que haya personajes imperfectos que tengan debilidades y cosas que estén mal. Porque el niño lo que va a aprender luego es la historia, es que haciendo ese tipo de cosas mal, pues puedes tener consecuencias. Viva Peppa Pig. La verdad es que los primeros dibujos que vio Bruno durante mucho tiempo en YouTube fue Peppa Pig y yo soy fan de Peppa Pig. O Peppa la cerdita, ¿no? Como lo dicen aquí. De todas formas, si queréis crear, por ejemplo, una serie, también os aconsejo escuchar los podcasts que hice sobre cómo crear la Biblia una serie y el capítulo piloto. Os pongo el enlace en las notas del programa, en la web. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cuáles son las características de los dibujos animados y cómo crear una obra de dibujitos. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas y tanto al podcast en iTunes como a la página de Facebook. Y bueno, podéis compartirlo en las redes sociales, que me ayuda mucho porque llegamos a más gente, o incluso podéis valorarlo en 5 estrellas en iTunes o darle un me gusta en iVoox. Y así, bueno, pues que todo esto se popularice. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!